Vamos a alabar a Dios, amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Una vez más, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Y muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. Y muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. Vamos a gozarnos, vamos sobre sus pies. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. La boda del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, ahora con Jesucristo por la eternidad. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. La boda del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, ahora con Jesucristo por la eternidad. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Por Él entraré a la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Hay gozo en Jesús. Hay gozo en Jesús. Por Él entraré a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús. Jehová está en su templo, alábalo el que vive. Jehová está en su templo, alábalo el que vive. Alábale el que vive. Alábale el que vive. Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo. Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me falta las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con Él. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Pero déjalo que se mueva, pero déjalo que se mueva, pero déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Antes de leer, hay un título allí. ¿Alguien me dice cuál es el título? Diferencia entre el justo y el malo. Otra vez. Diferencia entre el justo y el malo. Miren, diferencia entre el justo y el malo. ¿Quién es el justo? El que Dios ha perdonado, el que Dios ha salvado,
el que Dios ha borrado nuestros pecados, porque dice la palabra que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces nosotros hemos sido justificados. ¿Y quién es el pecador? Aquel que no teme a Dios, aquel que rechaza a Jesús, aquel que prefiere vivir su vida en el pecado. ¿Habrá diferencia o hay diferencia? La Biblia dice que sí. Entonces dijimos, allí conforme al título dice, diferencia entre el justo y el malo. O sea, entre el Hijo de Dios y el que no es Hijo de Dios. En el que ha creído en Jesús y el que no ha creído en Jesús. Hay diferencia, sí. Y dice el versículo 13, si ustedes están conmigo en la lectura, dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Si usted medita en estos momentos, hermanos, yo no sé si en algún momento usted, alguien de los que está aquí, pero por lo menos sí hemos sabido que alguien cuando le está pasando alguna situación difícil, dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están sus promesas? ¿Dónde está el que no me dejaría Dios? Y a veces muchos se desaniman, diciendo, ya no voy a seguir a Dios, ya no voy a ir al templo, ya no voy a seguir trabajando en la obra del Señor, porque parece que entre más busco a Dios, parece que más mal me va. Inclusive, a veces, y de acuerdo a la palabra, porque vamos a ir analizando versículo a versículo, a veces, hermanos, nosotros siendo cristianos, siendo hijos de Dios, pareciera, escuchen, no estoy diciendo que así es, pareciera que en vez de ir para adelante en el trabajo, en la familia, en el que tiene negocio, en su empresa, pareciera que en vez de que avanzara, parece que va para atrás. Y es ahí cuando Dios oye. ¿Cuándo sabemos que Dios nos oye, hermanos? Dios oye. Inclusive así comienza la lectura, dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué hemos hablado contra ti? Ayúdenme ustedes a leer el versículo 14, ¿cómo dice el 14? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia de Jehová de los ejércitos. Hermanos, me da tristeza que algunos ya no estén aquí entre nosotros, porque un día dijeron eso, por demás es servir a Dios. Que aprovecha que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos, que aprovecha que guardemos sus mandamientos, como diciendo, ¿qué provecho tengo de ir al culto? ¿Qué provecho tengo de estar con los hermanos y estar tú estudiando la Biblia? ¿Qué provecho tengo? ¿Y saben por qué se piensa de esta manera? Porque a veces vemos gente que no es convertida y parece que le va mejor a ellos que a nosotros. Comienzan un negocio y venden y usted sabe y los ve que van prosperando, tienen un carro, 2 carros, comienzan a construir y dicen que tienen dinero en el banco y van prosperando, tienen sus familias en las mejores, a las mejores universidades estudiando, y usted dice, ¿y yo por qué no? A veces cuando no entendemos, comenzamos a blasfemar contra el nombre de Dios diciendo, por demás es que yo vaya al templo, por demás es que yo ofrende, por demás es que yo pague mis diezmos, por demás es que yo vaya a alabar a Dios. Mejor ese tiempo que ocupo en el culto, lo voy a ocupar en otras cosas, a ver si así me va mejor. Por eso yo les decía hace ratito, me da tristeza que algunos ya no estén aquí entre nosotros, porque piensan que servir a Dios es en vano. Y no es así, hermanos. Sigan leyendo conmigo. Estamos en el 14, ¿verdad? Amén. Habéis dicho, y esto lo está diciendo Dios, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos?
Decimos pues ahora, ¿qué decimos? Bienaventurados son los soberbios. Lo que yo estaba diciendo hace ratito. Le va mejor a los que no buscan a Dios. ¿Quiénes son los soberbios? Los que están en rebeldía contra Dios, los que no obedecen a Dios, los que no quieren nada contra Dios. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon, como diciendo, no solamente son prosperados, sino pecan y pecan y pecan. ¿Y por qué yo? No debe de haber esta queja en la iglesia. No debe de haber esta queja contra Dios en la iglesia, en los hijos de Dios, en nosotros pues. Dice el versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Está la plática pues. Está la plática. Inclusive a veces esta plática está entre los mismos hermanos, entre la misma iglesia. Creo que por demás es servir a Dios. Dice entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Quiere decir que había ese diálogo, había esa plática. Y Jehová escuchó. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito un libro de memoria delante de él. Para los que temen a Jehová. ¿Quiénes son los que temen a Jehová? La iglesia, los hijos de Dios, los que decimos, me vaya como me vaya, yo voy a amar a Dios, yo voy a servir a Dios, porque yo sé que Dios no me va a dejar en esta vida. Pase lo que pase, yo sé que en el cielo tengo una morada eterna. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Dice, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Cuando pensamos que Dios no está con nosotros, cuando pensamos que Dios nos deja, miren lo que dice el versículo 17. Ayúdenme a darle lectura. Quiero que se escuche fuerte el versículo 17. Y será para mí A ver, deténgase allí. ¿Qué dice Dios que somos para Él? Especial tesoro. Yo les pregunto, ¿un especial tesoro vale? ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que nosotros valemos mucho para Dios. Usted vale mucho para Dios. Cuando usted piensa que está abandonado por Dios o que es por demás servir a Dios, no. Déjame decirte, hermano, hermana, que estás aquí. Dice Dios que usted es especial tesoro para Él. Y yo les pregunto, ¿un especial tesoro está en el bote de la basura? No. ¿En dónde está? En el mejor lugar de la casa. En el alajero, ¿verdad? Ahí está el mejor lugar. Ahí usted le arregla porque dice usted, esto es de valor. Así tiene Dios la vida de nosotros. Somos de mucho valor. Esto debemos conocerlo, esto debemos saberlo, esto debemos entenderlo. No tenemos entonces por qué decir, es en vano servir a Dios, es en vano obedecer a Dios. Mira a los pecadores cómo prosperan. No, mis amados hermanos, en vez de quejarnos contra Dios, venir ante su presencia y decirle, Padre, yo te tengo a ti, Señor. Amén. Lo más valioso en mi vida es el perdón que tú me has dado, es la salvación. ¿De qué sirve que yo tuviera muchísimo dinero y mi corazón estuviera duro, Señor, para creer en ti? ¿De qué sirve que yo tuviera muchos bienes y en el pecado? La Biblia dice que debemos contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, cuando hay abundancia como cuando hay escasez. En todo y por todo saber bendecir el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces dice que no, hermanos, cuando pensamos que no valemos nada, Dios dice en su palabra en el versículo 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo ha dicho? Otra vez, ¿quién lo ha dicho? ¿Y quién es Jehová de los ejércitos? Nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestro Padre Celestial, Él es Jehová de los ejércitos. Dice, en el día que yo actúe y los perdonaré.
como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Versículo 18, me gustaría que ustedes lo leyeran también otra vez. Versículo 18. Entonces, vos volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. dice Dios que sobre todo cuando Él va a actuar, allí nos vamos a dar cuenta que verdaderamente valió la pena. Amén. Valió la pena haber obedecido a Dios. Valió la pena habernos apartado del pecado. Valió la pena aún desinteresarnos en las cosas materiales. Buscamos de Dios con todo nuestro corazón en cada culto. Aquí estábamos, aunque otros andaban haciendo negocio y dinero, nosotros aquí estuvimos cantándole al Señor, escuchando la palabra, orando con los hermanos, en ayuno, ganando almas, predicando. Y cuando otros estaban afanados en los trabajos materiales, en las cosas de este mundo, nosotros tuvimos por mayores riquezas las cosas de Dios. Viene el día en que Dios va a actuar. Viene el día en que Dios traerá juicio sobre toda gente, sobre toda la humanidad. Es allí donde dice el versículo 18: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vamos a continuar con el capítulo 4 para que usted pueda entender mejor. Vamos a continuar con el capítulo 4 para que usted pueda entender mejor. He aquí, viene el día. ¿Sí dice así, hermanos? He aquí, viene el día como un horno, ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, ¿qué? Serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Los que hoy usted ve prosperar y no buscan de Dios y pecan y se afanan en las cosas materiales y andan afanados en las cosas materiales, viene el día, sí, viene el día en que dice la palabra del Señor, que es el día, ese día ardiente como un horno vendrá, y dice que los abrazará, y dice que no les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué quiere decir? Que serán destruidos. Amén. ¿Habrá diferencia? Hay diferencia. No nos debe de desanimar, hermanos que están aquí otra vez. Pongan atención, les digo, no se deben desanimar. Miren lo que dice el versículo que sigue. Miren lo que dice el versículo que sigue. ¿Qué dice? Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. ¿Y qué dice? Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Quiere decir que habrá gozo, habrá regocijo, aleluya. Y usted alabará a Dios y dirá: Señor, gracias, porque valió la pena, Señor, amarte, servirte, obedecerte, porque ahora estoy en tu presencia. Ahora soy salvo, no hay condenación para mí. Mi familia estamos en el cielo, mi familia estamos en tu casa redimidos. Pero aquellos que en la tierra un día usted los vio prosperar y pecaron y blasfemaron contra Dios, y usted veía que prosperaban y pareciera que no había diferencia. Sí, hay diferencia. Porque en el día que Dios va a actuar, yo les pregunto, ¿el dinero podrá salvar al pecador? ¿Los bienes lo podrán salvar? Si hizo fama y fue muy conocido con muchos amigos allá en las parrandas, nada de eso los podrá salvar. Dice la Biblia que van a ser estopa. Si usted conoce la estopa, si tenemos una casa llena de estopa y usted le pone tantita lumbre, en cuestión de minutos
todo ese montón de estopa que había queda reducido a cenizas, a un poquitito, a nada. Nos pone el ejemplo, pues. Así será el pecador que termina su vida en pecado y no quiso nada con Dios. Porque ahorita usted le digo, ve a la gente y allá andan divirtiéndose y gritando y echando bala y en las cantinas y sacando sus pacas de dinero. Dicen, vengan a tomar conmigo, aquí hay mucho dinero. Y usted los ve divertirse. Y pareciera que venir aquí andamos afligidos. No, mis amados hermanos, el venir a la casa de Dios, hay plenitud de gozo. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? En la presencia de Dios hay alegría. Yo no sé si a usted le pasa lo que a mí me pasa, pero por ejemplo hace ratito que yo veía al hermano dirigir los coros y la alabanza y nos gozábamos, porque yo me gozaba, hermanos, cantando. ¿Cuándo nos gozamos al venir al templo a cantar? Levante su mano y glorifique el nombre santo del Señor. Sentimos una paz, hermanos, que en ninguna parte la sentimos. Cuando salimos de esta puerta, hermanos, salimos con una confianza, con una seguridad, con una frescura que salimos. No sé si a usted le pasa como a mí me pasa. A mí me pasa así. Nos vamos a la casa a tomar cafecito al ratito, y si es con pan es mejor. ¿Verdad que sí? Y nos vamos a descansar, ¿qué, hermanos? Seguros, tranquilos. Amén. Que dicen que por allá se mataron, que dicen que por allá hubieron tantas cosas, que en las cantinas hay pleitos. Y usted dice, yo estoy aquí en casa, seguro, confiado. Hermano, hermana que estás aquí, no digas por demás de servir a Dios. No digas, es en vano que yo vaya al templo. Porque aunque en este mundo tuviéramos aflicciones, Jesucristo dice que confiemos en Él. Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero dice, confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. No se desanimen. Si algunos ya no están viniendo, porque piensan que es por demás de servir a Dios, no es en vano, mis hermanos. Ya viene el día en que el mundo va a ser enjuiciado, en que el pecador, en aquel que anduvo haciendo lo malo, los soberbios, dice aquí la palabra. El soberbio es aquel que endurece su corazón, aquel que no quiere nada con Dios, aquel que blasfema contra Dios. Y quizás muchos, habiéndole conocido, andan blasfemando el nombre de Dios. Pero usted, mi hermano, mi hermana que está aquí, dele gracias a Dios porque está aquí en esta tarde. Y en cada culto, en cada reunión, véngase, no es por demás, porque viene aquel día, dice la palabra, en que saltaremos, nos regocijaremos y alabaremos al Señor. Amén, mis hermanos. Todos los días, yo no sé cada cuándo hay culto, pero véngase en todos los cultos. Cada vez que el pastor Enrique diga, hermanos, vamos a reunirnos, véngase, hermano, pero tengo mucho trabajo, desocúpese tantito. El trabajo, si un día nos vamos, el trabajo aquí se va a quedar, ¿sí o no, hermanos? Hay gente que dice, mi trabajo, mi negocio, es que pierdo mucho dinero, es que ¿quién me va a reponer ese dinero? Hermanos, repito, el dinero no nos va a servir en el día del juicio de Dios. Necesitamos buscar de Dios. Entonces no se desanime. Yo preguntaba al pastor, le decía yo, hermano, ¿y qué razón me da de tal hermano? ¿Qué razón me da de tal hermana? ¿Qué razón me da de tal familia? Y puedo decir que con dolor de su corazón mi hermano me decía, ya no están viniendo. También yo me sentía triste porque, hermanos, no nos debe de desanimar nada. Aún un mal testimonio, y con esto termino, aún un mal testimonio que usted vea, su fe no está puesta en un hermano, su fe no está puesta en una hermana, su fe está puesta y mi fe está puesta en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El que no pecó, en aquel que no se halló pecado en él, en aquel que vino del cielo, en aquel que estando aquí en el mundo, aquí en la tierra, obedeció al Padre, y obediencia que tuvo una muerte en la cruz, muerte de cruz, dice la palabra, y hasta allí
fue obediente al Padre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque Jesús, cuando estuvo en la cruz, el Padre lo había enviado para morir por nosotros. Y cuando estaba dando su vida por ti, por mí crucificado, dijo: consumado es. Una de las 7 palabras que se mencionan. Consumado es. ¿Qué quiere decir? He hecho la obra encomendada. He hecho lo que el Padre me mandó que hiciese. Consumado es.